Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios por una clase más que el Señor nos concede en este día para estudiar de su palabra. Gracias a Dios porque habla nuestra vida cada vez que estudiamos su palabra, leemos su palabra. Nos ayuda cada día en nuestra relación con el Señor. Y en este día vamos a entrar a otra clase con el estudio número 25. Para aquellos que tienen expositor, estamos basados en el estudio número 25. Y para aquellos que no tienen expositor, vamos a estar basados en la base bíblica en Hechos, capítulo 25, del 13 al 27, y después vamos a brincar a Hechos, capítulo 26, del 19 al 32. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es entender que los reyes y gobernantes del mundo se han olvidado de Dios. Número 2, reconocer que estos también necesitan oír del amor y de la justicia de Dios. Número 3, dice también orar para que los que están persuadidos den paso de fe y de acción. Gloria a Dios. Nuestro pensamiento central dice así: es lamentable que muchos, después de escuchar el poderoso mensaje del Evangelio, solo queden un poco persuadidos, pero aún están perdidos como que si no lo hubieran escuchado. Nuestro texto áureo dice: y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos también tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En Hechos 26, 29. Y en este día nuestro tema tenemos como tema, dice, persuadidos pero no convertidos. Y seguimos con el trimestral hasta lo último de la tierra. Estamos a punto de cerrar este trimestral, solo una clase más después de esta y empezaremos con otro nuevo trimestral. Estamos ya a punto de cerrar hasta lo último de la tierra y seguimos con la vida de Pablo. Vamos a hacer una corta oración para que su Espíritu Santo nos ayude a entender siempre que estudiemos su palabra, siempre que estudiemos las clases, que su Espíritu Santo nos ayude a entender, comprender su palabra y que siempre sea para nuestra edificación y nosotros poder hacerla real en nuestras vidas. Amén. Oremos. Amantísimo y Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente, Dios, Padre, por una clase más que tú nos concedes en este día, Señor, para aprender de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos dé el entendimiento para poder retener tu palabra, poder comprenderla y estudiar día a día nuestras vidas, Señor. Que en este día, Señor, tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que nos quieres enseñar a través de la vida de nuestro hermano Pablo, Señor, que sea con cada oyente, Señor, de cada clase. Siempre te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que dé el entendimiento a cada uno, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos siempre que escuchemos tu palabra para que seas edificando nuestra vida, mi Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Entonces estamos con el tema persuadidos pero no convertidos. Y como leíamos, mis hermanos, lo que habla en pensamiento central, es lamentable que muchas veces
cuando las personas se les predicada la palabra, cuando la persona se les es evangelizada, hablándoles del plan de salvación, hablándoles del evangelio, hablándoles de la vida de Jesucristo, de cómo Él vino a este mundo a dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Y es lamentable que cuando uno le esté hablando a ciertas personas o a algún grupo, nada más queden, como dice aquí, persuadidos, pero no convertidos, o sea que lo escuchan, pero a la verdad no la aceptan porque no quieren dejar la manera o la vana manera de vivir como están acostumbrados. Entonces es lamentable que hoy en día vemos de igual manera también mucho en nuestro tiempo, cuando se les predica, cuando se les evangeliza, así quedan nada más persuadidos, pero no convertidos porque no lo quieren escuchar ni recibir. Entonces, en este día de nuestro número 25, estudio número 25, estamos también siguiendo con la vida de Pablo. Si nos vemos en la semana pasada, estuvimos hablando de igual manera de Pablo, pero en esa clase anterior habla cuando el que estaba al frente como gobernador, mientras Pablo está ahí encarcelado, vemos que está al frente Félix. Y también este hombre, sabemos que dice que varias veces sacaba de la cárcel a Pablo para llamarlo ante su presencia, para ver si este hombre, hablando de Pablo, para ver si él de casualidad, ¿verdad?, quería escuchar de sus labios que le pidiera la oportunidad de dejarlo libre a costa o con un poco de dinero. O sea, quería convencer que si él le diera una cuota o le ofreciera un poco de dinero por su libertad. Y muchas veces lo hizo, dice, llamando con ese propósito para ver si él quisiera salir y que le dijera, ¿sabes qué? Te ofrezco tanto, porque Félix dice que sabía que la comunidad cristiana era bastante y que a lo mejor ellos quisieran ver libre a Pablo y de una u otra manera pudieran hacer algo que lo sacara. Entonces dice, pues su líder, el que está aquí, no es cualquier persona. Podría ser que den un tanto de dinero, no, o ofrecerían cualquier cantidad por verlo libre. Entonces vemos que Pablo siempre aprovechaba para hablar de la palabra mientras era llamado al frente de cualquier gobernador, y en este caso era de Félix, pero de Pablo nunca oyó en sus labios de decir te ofrezco o te doy, o mira, por mi libertad yo puedo pedir dinero para dártelo. Ni en ningún momento pidió ni escuchó de la voz de Pablo este comentario, que aunque él deseaba escucharlo por medio de Pablo, pero vemos que no lo escuchó, no lo recibió por medio de ellos, porque vemos que los enemigos de Pablo, de ahí de Jerusalén, los judíos de él, de Jerusalén, buscaban la manera de cómo acabar con la vida de Pablo. Buscaban de una y otra que lo llevara a la muerte a Pablo, porque él dice que según los judíos que estaban en contra de Pablo, decían que el Pablo era un apóstata de la fe judía y que por eso ellos querían verlo hasta la muerte. Entonces, ahora seguimos con su vida de Pablo, ahora, pero el que está al frente ahora no va a ser Félix, ahora va a ser Festo. Entonces, nuestra lectura vamos a estar basados en Hechos 25, como les decía al principio, del 13 al 27, y de Hechos 26, del 19 al 32. Entonces vamos a leer nuestra lectura, que dice en Hechos 25 del 24 en adelante, dice: entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, todos juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén, y he aquí dando voces que no debe de vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Ahora vamos al 26:19, que dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y toda la tierra de Judea, y a los gentiles,
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora el 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». El 25, mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». El 28, entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». El 29, y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas». Gloria a Dios. Entonces, como estuvimos viendo, de estos dos personajes del gobierno, aquellos días que no se habían percatado del caso de Pablo, hablando de Herodes Agripa y segundo, y Berenice, su hermana y esposa. Dice: en ocasión de un viaje que hicieron a Jerusalén, a Cesarea, para saludar al nuevo gobernador romano Porcio Festo y congraciarse con él. Entonces vemos que Festo dice que aprovechó la visita de estos dos hombres para hablarle de Pablo. Entonces él aprovechó la visita del rey judío para hablarle de Pablo, y en este estudio lo que vamos a ver también de Pablo ante Festo nuevamente, porque acordémonos que Félix también lo llamaba, pero para ver si a él le ofrecía algún dinero para ser libre. Entonces, ahora vemos que lo llama nuevamente, pero él ahora no estaba solo, ahora estaba acompañado con un grupo de rey, como vemos aquí, acompañado de reyes visitantes. Desde un punto de vista podemos ver que para Pablo debería haberse sentido humillado o sentirse humillante, tener que comparecer ante tantos y tan variados jueces y en el auditorio, especialmente cuando el prisionero es inocente de lo que se le acusa. Podemos ver aquí que, sin embargo, desde otro punto de vista, para Pablo era una oportunidad cada vez que lo llamaban frente a una multitud, sobre todo frente de los gobernantes. Para él era una oportunidad de poder compartir nuevamente el mensaje. Él siempre aprovechaba las oportunidades, no importando en qué situación se encontraba, no importando en qué momento él estaba viviendo, él aprovechaba para compartir el mensaje. Entonces, vemos que él hablaba de cómo cambió el rumbo de su vida y que le daba una esperanza firme por toda la eternidad. Entonces veremos cómo su testimonio ante el gobernador Festo y a la pareja incestuosa de reyes judíos fue, dice, elocuente y convincente, porque estaba impregnado de verdad y de pasión. Sin embargo, veremos cómo estos tres oyentes, y quizás para todo el auditorio que estaba ahí presente, aquellos no pasó nada más de ser otra confrontación de la verdad del evangelio con vidas pecaminosas e irresponsables. Veremos la actitud de estos curiosos es muy parecida a la que vivimos hoy en día. Es igual, es parecido a miles de las personas, de circunstancias cuando Jesucristo se le predica, se les está hablando, se les está proclamando, y vemos cómo de igual manera nada más lo oyen, pero no lo reciben. Y de esa misma manera que vemos aquí que Pablo da su testimonio con ese entusiasmo y con esa veracidad, también cada uno de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios que hemos recibido a Jesucristo, también tenemos que testificar hoy en día de cómo Dios cambió nuestra vida, de cómo Dios hizo un cambio totalmente en nosotros, y dar ese testimonio con esa fuerza de verdad, con esa veracidad también, para que otros puedan escucharlo y lo puedan recibir, porque estamos viviendo en un mundo tan perdido sin Cristo y distraído, y no quieren recibir la palabra. Entonces,
Ahora veremos nuestro punto número 1 que dice sin razones formales para ser juzgado o condenado. En Hechos 25 vamos a leer el 18 y el 23 con el inciso A que dice después de 2 años y aún sin acusaciones. El 18 al 23 dice, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y el que Pablo afirma estar vivo. Yo dando en cuestión semejante, le pregunté, si quieres ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que se le custodiase hasta que se le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con su mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces dice, después de 2 años aún sin acusaciones, todavía estaba ahí después de 2 años Pablo todavía. Entonces vemos que después de algunos días que Pablo hiciera una apelación, dice al César, el rey Agripa, su hermana y su esposa Berenice visitaron a Festo, quien estaba recién instalado como gobernador de Cesarea. Entonces dice, debe de haber sido un alivio para Festo ver al rey judío, quien era un conocedor de las leyes y costumbres judías. Así que aprovechando los días del banquete que se acostumbraba a tener en tales ocasiones, les puso el caso de Pablo. Entonces Festo confesó su confusión en cuanto a todo el proceso que se le estaba llevando a cabo, la manera como los judíos habían hablado, le hizo pensar que las acusaciones que presentarían contra Pablo sería grave, o sea, porque oía que los judíos de Jerusalén pedían hasta la muerte a Pablo, por eso dijo, ¿qué es lo que hizo? Tendría que ser una acusación que a él haya hecho cosa tan grave, pero al darse cuenta, dice que no tenía ningún delito, ellos nada más estaban hablando y se trataba de como de religión, dice, están hablando y se encuentran de su religión, no es que haya hecho algo más grave de lo que yo imaginaba. Él no entendía por qué ellos pedían hasta la muerte a Pablo. Entonces pensaba que era, wow, lo que me van a exponer es algo tan grave. Dice, pero solo se trataba de ciertas cuestiones de su religión y de un cierto Jesús ya muerto y el que Pablo afirma estar vivo. Entonces, como romano, pensaba que esto de Jesús y sobre todo su pretendida resurrección era cosa de ignorantes y de necios. Vemos aquí que el asunto se había complicado, dice, porque el prisionero había apelado al César. Al día siguiente pidió que a Pablo se le presentara nuevamente ante él, y los reyes Agripa y Berenice y los 5 tribunos de Cesarea, un grupo selecto de personalidades de la ciudad. O sea, él quiso escucharlo, cuando ya le habló de Pablo, quería escuchar de qué se le acusaba o cuál era su defensa. Quería tenerlo, como dice uno, frente a él, a ver cuál era la situación. Entonces, vemos en el inciso B, dice, detenido sin razones, pero con un propósito. Como decíamos al principio, Pablo siempre aprovechaba esa oportunidad, no importando dónde se encontraba, cómo se encontraba, él aprovechaba a dar ese testimonio o aprovechar la oportunidad que le daba a Dios de predicar el evangelio. Entonces, vemos aquí en el 24 al 27 dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y yo también, y todos los varones que estáis aquí, todos juntos nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto de la cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén,
y aquí dando voces que no debe de vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, he determinado a enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces vemos aquí, sigue detenido sin razón, pero con un propósito. Dice, al iniciar la sección en la corte vemos ver que Festo hizo un recuento de la conversación que había hecho anteriormente con Agripa. Entonces podemos imaginar la gran diferencia entre la pompa y el orgullo que rodeaba. Cuando habla de la pompa se refiere a la multitud escogida de personas más sobresalientes, personas de la alta clase, como puede decir uno. Entonces, vemos ahí que reunidos con ese orgullo que les rodeaba a los gobernantes frente a la humildad de las cadenas que ataban al siervo de Dios. Entonces vemos la escena, es muy parecida a la que estaba viviendo o las que vivió Jesús también frente al gobernador romano Poncio Pilato y el maligno rey judío Herodes Antipas, lo que habla en Lucas 23, del 6 al 12. Entonces podemos ver ahora, vemos cómo Pablo frente a Porcio Festo y sus corruptos reyes, Herodes Agripa y su esposa y su hermana Berenice, lamentable ejemplo para ser reyes del pueblo escogido de Dios. Entonces, vemos aquí que claro que su respuesta a las declaraciones del apóstol de Jesucristo no podía ser mucho mejor que la de aquellos mandatarios que manejaron el falso juicio del maestro, hablando de cuando estaba en el juicio de Jesús. Vemos aquí que la demanda de los judíos era que Pablo no debía vivir más, pero Festo dijo, yo no hallo nada en qué culparlo para que diga, este hombre merece la muerte. O sea, no hallo algo grave para él. Entonces vemos que a juicio de Festo, este prisionero era inocente. Sin embargo, vemos que también ahora debería remitirle a César porque él pedía que lo llevaran ante él, lo que se hacía sumamente difícil a vista de la gente que estaba ahí. Entonces, pero cuando tenía que enviarlo también dice, pero ¿cómo puedo enviar este hombre? No tengo siempre tenían que mandar con una carta de que esto era el delito, esta era la acusación y esto y esto y esto lo que ha hecho y que por todo esto merece la muerte. Y él decía, pues no tengo nada como que enviar, si lo tengo que enviar para decir este hombre merece la muerte. Entonces, porque para su persona, para su para pensar él de decirlo, merece muerte, dice, yo veo que no, él para mí, delante de mis ojos o para mi pensar, él no merece la muerte, es inocente. Entonces, lo que se miraba aquí era por la religión que él, según los judíos, que era una apóstata de lo que él hablaba, de lo que él hacía. Entonces, por eso los judíos, buscaban la manera de acabar con Pablo, buscaban la manera de que les diera la muerte. Entonces, dice, seguramente un experto en la religión y costumbres judías, no como lo era Agripa, podía solucionar el asunto, por eso lo invitó, que a ver si él daba su opinión, para a ver qué opinaba él, ya que él conocía un poco más de lo que era este hombre estaba hablando de Pablo, que Festo no conocía nada de esto, pero que a ver si el rey Agripa sí podía entenderlo y poder decir algo que dijera uno, a ver si este sí me da la solución que debo de hacer. Entonces, no tendría que tomar Festo la decisión, sino se lo dejaría a Agripa. Entonces, pero vemos que no, que como él era Agripa podía solucionar el asunto, la astucia de Festo era evidente, no tendría él que tomar la decisión y quedaría bien con todas las partes involucradas. Era mejor lavarse las manos
en este ya tan tardado y complicado asunto, porque no era meses, sino ya llevaba 2 años Pablo encarcelado sin razón, sin cargos, era inocente y todavía estaba ahí. ¿Por qué? Porque sus enemigos querían verlo hasta la muerte. Y él pues dijo, ya lleva tanto tiempo y mejor que sea este hombre, Rey Agripa, quien haga, como dice uno, que sea él quien dé como la sentencia y no yo. Yo me lavo las manos ya que yo no conozco nada de esto. Pero ahorita veamos el número 2. Dice, respuesta obediente al llamamiento y a la visión celestial. Ahora vamos a leer Hechos 26 con el inciso A, dice visión transformadora que impulsa la visión. Estamos ahora en el 26, 19 al 21. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de estos, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahorita vemos, le está diciendo, aquí vemos en que Pablo inicia su discurso ante el gobernador Festo y los reyes Agripa, Berenice, describiendo su vida en el judaísmo. Vemos que le habla a Pablo, les dice, yo perseguí a los cristianos sin misericordia, yo perseguí con un odio, con un racismo, de tal manera que yo hacía lo que estuviera en mis manos para no tener misericordia contra ellos. Yo hice de lo más, como dice uno, de lo más crueles, yo creo. Entonces aquí estaba dando su vida, hablando su testimonio de cómo él era antes de encontrarse con Jesús. Pero después vemos cómo él empieza a decirle que cuando él estaba yendo camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con Jesús que cambió totalmente de lo que él hacía anteriormente, de lo que él perseguía sin misericordia a los cristianos, a los que predicaban a Jesús, a los que hablaban a Jesús. Dice, yo los encadenaba, los arrastraba y todo, pero ahora él habla de cómo tuvo un encuentro con Jesús yendo a Damasco con el mismo propósito que hacía antes, pero después tuvo un encuentro y que cambió totalmente su vida de la persona, totalmente cambió esa manera de ser y ahora él predicaba el evangelio, ahora él hablaba de Jesucristo, ahora él daba entender quién era Jesús porque lo fue real en su vida. Entonces vemos aquí que él tenía un testimonio y un mensaje de qué compartir. Después de todo eso lo había llamado al Señor. Entonces vemos aquí que las cadenas, las humillaciones, el sufrimiento que Pablo vivía y todas las vicisitudes del encarcelamiento no eran más fuertes que ese amor que llenaba a Pablo, no era más fuerte que ese amor de Jesucristo que fue derramado por amor a Pablo. Entonces, vemos aquí que era más fuerte el amor de Jesucristo derramado en Pablo para amar hasta aún los pecadores, aún los que estaban ahí al frente, aún por aquellas personas que les hacía la vida imposible o los maltrataba o lo encadenaba o no sabemos cómo le reaccionaba a ellos con Pablo, aún por ellos soportaba todo para cuando tuviera la oportunidad les hablaba del amor de Jesucristo. Entonces él lo que le contaba a él, que camino a Damasco, él tuvo ese encuentro personal con Jesús, al que él ahora predicaba a los cristianos, al que se le apareció cuando él estaba camino a Damasco. Entonces dice que sí, Jesús le apareció porque estaba vivo, porque si no, ¿cómo es que entonces podía él dudar de su resurrección? Porque ahora para él estaba vivo. Entonces Jesús, por medio de aquella visión celestial, lo hizo una nueva criatura y le dio una nueva motivación en su vida.
Entonces, no pudo resistir el llamamiento y ahora en vez de perseguir a los discípulos de Jesús como lo hacía mucho más antes, ahora él iba por todas partes, dice, anunciando a los judíos, a los gentiles, la salvación de todos todos aquellos que se quieran arrepentir y que se conviertan al evangelio. Entonces, el amor que derramó Jesucristo por él y que se hizo real en él ha podido más que todas las situación, que todo el sufrimiento, que todo el encarcelamiento que pasaba para poder seguir hablando del evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso le dice, si no fue vivo, ¿cómo podré yo hablar de la resurrección? Claro que él vive, por eso yo hablo de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahora vemos el inciso B, dice, mensaje cristocéntrico, base de la misión. Entonces, ahora el 22 y el 23 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, ahora vemos que tan pronto como pudo, el apóstol Pablo llevó a sus oyentes al centro del mensaje que tenía que ver con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, cumplidas en la persona y obra redentora de Cristo Jesús. Entonces vemos que los profetas describieron anticipadamente los sufrimientos del Mesías, pero también anunciaron su resurrección y triunfo como Salvador. Vemos que de la misma manera, dice, las Escrituras hablan de una salvación nacional y de una salvación posible para toda la humanidad. Vemos que lo último tampoco agradaba a los judíos. Por esta causa fue que de este mensaje era que procuraban matar a Pablo, porque Pablo hablaba de Jesucristo, de la salvación, de la resurrección de Jesucristo. Entonces por eso querían matarlo. Pero al rebelarse contra el mensaje de Pablo, se rebelaban también contra Dios. Dice, no obstante, a pesar de toda la oposición, persecución y odio que enfrentaba Pablo o que era objeto, el apóstol sabía que la mano de Dios, la mano protectora de Dios estaba con él. A pesar de toda la situación que enfrentaba, a pesar de toda la situación que llevaba, que vivía, que estaba pasando, sabía que la mano de Dios estaba con él y que él nunca lo dejaría, que él nunca se apartaría de él, sino que él siempre estaría ahí para ayudarle. Entonces, podemos ver que le ayudaba ayudando en todo momento, en toda situación. Podemos ver que la mano de Dios estaba siempre con él. Su destino, por tanto, no dependía de lo que sus adversarios dijeran o del veredicto que sus jueces dictaran. Su vida estaba en las manos de Dios. Como dijimos al principio, el discurso de Pablo ante Agripa no es solamente una apología o defensa en el sentido escrito de la palabra, es una presentación positiva del Evangelio. Cristo sufrió, se levantó de los muertos y ahora es la luz tanto para judíos, para gentiles. Ese era el propósito de Pablo, no importando dónde él se encontraba, no importando cómo estaba, cómo se sentía, en qué estaba, en qué situación, sino que él siempre daba el Evangelio de Jesucristo, que él vino, murió, sufrió, pero que se levantó de los muertos para darle vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hizo también por cada uno de nosotros. Aquí esto nos ayuda a cada uno de nosotros, que no importando en qué situación nos encontremos, aquí como vemos en cosas tan falsas que le cargaban a Pablo, estaba ahí sin culpa, y vemos que él, aún en medio de esta situación, él aprovechaba a hablarle a los que estaban acá, porque cada que lo llamaba frente al gobernador, él aprovechaba a hablar de Jesucristo,
que esto nos ayude a nosotros también, dependiendo en qué situación te encuentres o me encuentre, y pensar que el propósito que nos ha dado el Señor es de llevar el evangelio a cualquier persona, para que también tengan la oportunidad de recibirla y salvarse también. Entonces, el punto número 3 dice: reacciones típicas de los que rechazan el evangelio. Ahora vamos a leer el 26 con el inciso A, 24 y 25. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Dice: les parece locuras e ideas sin importancia. Entonces, podemos ver que, como era de esperarse, Festo actuó como siempre actúan muchos políticos, muchas personas de la alta sociedad, muchas personas de los gobiernos, muchas personas. Vemos que los asuntos religiosos no le interesan, no le ponen atención en lo absolutamente nada, especialmente porque a él no le gustaría, dice, nada con el judaísmo, hablando de Festo. A su juicio, Pablo era un hombre inteligente que había perdido la razón. Él no necesitaba de ningún salvador judío, mucho menos si se decía que éste había resucitado. A él no le interesaba nada de esto. Como hemos dicho, los romanos, igual que la mayoría del pueblo gentil, no creían en la posibilidad de la resurrección. Seguramente por sus anteriores entrevistas con Pablo, sabía que no estaba dispuesto a satisfacer las demandas para ser un discípulo de Jesús. Además, estaba impaciente porque todavía no lograba su propósito de encontrar algún cargo de peso contra el prisionero. De alguna manera había que terminar con esta reunión. Lamentablemente, dice, esta es la actitud de muchas personas hoy en día, atrapados en sus propios intereses, en lo material, en lo natural. Así vemos muchas personas hoy en día que, por imaginarse a aceptar a Jesús y tener que dejar en primer lugar la manera de vivir, en sus gustos, en sus deseos, en lo material, lo que más aman, lo que más les gustan, sus lujos, o sea, no aceptan porque se imaginan y piensan y dicen: tendría que renunciar todo esto, y por eso nada más lo escuchan y de ahí no pasa. Estamos viviendo hoy en día de esa misma manera, que aman más lo material, que aman más las cosas materiales que el deseo de tener un encuentro con Jesús, que el deseo de abrir su corazón a lo sobrenatural, a lo espiritual. Ellos lo cierran por más a lo que es, lo que vea sus ojos, lo que les llama la atención, lo que satisface su carne. Entonces, no solamente le es locura el mensaje cuando lo escuchan, como en este caso también, sino que al que lo predica también se le considera loco. O sea, dijo: a este no nada más le parece el mensaje, sino hasta la persona le dice: no, este es un loco religioso. ah, no me acuerdo cuál es la palabra que siente uno, fanático, dice muchos. Este es un fanático, todo tiempo lo miras camino para la iglesia, todo tiempo nada más te habla de Jesús, todo tiempo. Pues, ¿por qué más podemos hablar si no es lo que nos ha dado nosotros vida, lo que ha cambiado nuestra manera de pensar, el que ha cambiado nuestra vida miserable que vivíamos antes y que Él ha hecho una vida nueva en nosotros? ¿Por qué no hablar de Él? ¿Por qué no sentirnos de esa manera de decir: pues yo voy a la iglesia porque le agradezco por todo lo que hizo por mí? Porque yo no voy a ir a la iglesia si yo le debo todo a Él? Pero para muchos que nos oyen, que nos miran, somos fanáticos, somos locos y no aceptan la palabra porque ellos quieren seguir en su vana manera de vivir y no quieren cambiar, no quieren dejar nada de todo eso por escuchar lo espiritual o recibir algo de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer en sus vidas. Entonces, cuando exclamaba diciéndole que estaba loco, dijo:
En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, hablando de los que lo reciben, dice, esto es, a nosotros es poder de Dios. Para muchos estás loco, pero para nosotros es poder de Dios, porque Él nos ha dado la autoridad de poder poner hasta en las manos a los enfermos y que el Señor sane a las personas, predicar la palabra con toda la autoridad y el Señor cambia a las personas, pero la persona que no lo quiere recibir solamente nos juzga como locos, como religiosos, como fanáticos, pero ojalá también que cuando les prediquemos un día puedan abrir su corazón y no nada más nos juzguen como locos o como fanáticos. Entonces veamos el inciso B, dice, se sienten casi persuadidos, pero nada más. El 26, ahora al 29, dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. El 29. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hecho tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Entonces vemos aquí que Pablo se dirigió su mensaje principalmente al rey Agripa, pero cortésmente responde a la interrupción de Festo manifestándole que lo que él está diciendo es verdad. Dice, al hacerlo apela al conocimiento del rey que como judío debería de estar más familiarizado con el mensaje de las Escrituras. Además, los acontecimientos en torno a la vida, a la muerte y a la resurrección de Cristo, así como el surgimiento del cristianismo, no había ocurrido en oculto, sino en la gran ciudad de Jerusalén. De una forma muy sabia pregunta a Agripa acerca de su fe y en el mensaje de los profetas. Podemos imaginar o ver posiblemente que el rey titubeó en la respuesta, porque Lucas dice que Pablo mismo respondió en forma afirmativa. A diferencia de Festo, el rey Agripa tenía una ventaja de conocer la palabra de Dios, pero lamentablemente decidió quedarse solo con el conocimiento. Sus palabras todavía resuenan en nuestros oídos. Por poco me persuades. O sea, le faltó ese poquito y por ese poquito muchas personas se pierden. Por ese poquito que cuando se les predica la palabra, se les predica el evangelio, les hablas de Jesucristo. Dice, por poquito, y ese poco es lo que los lleva a la perdición por no aceptar, por no entregar su vida a Jesucristo. Entonces aquí le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Dice, pero por ese poco que le faltó se condenó eternamente. La respuesta de Pablo también revela a su profundo amor y consagración a la causa de la evangelización de la humanidad. Dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen hoy, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. ¿Qué le digo? Tan solo por ese poquito me hubiera encantado que hubieran sido uno como yo, excepto estas cadenas que me atan, pero que aunque las cadenas ahí los estaba atando, su palabra de expresión, su palabra, su voz no estaba atada. ¿Por qué? Porque él aprovechaba a dar la palabra de salvación. Que dijo, quisiera que estuvieran aquí como yo lo estoy, aunque no con estas cadenas, pero que estuvieran aún conociendo a Jesucristo, recibiendo a Jesucristo y fuesen uno de Jesucristo, pero no por ese poco. Hoy muchos también se alejan de querer escucharnos, de querer que les hablemos, y lo que hace es que nos ignoran,
pero no nos ignoran a nosotros, es ignorar la palabra, al Señor que les habla, les está tocando su corazón y por todo el deseo de su carne, que todos sus gustos de este mundo es lo que los ha cegado, les ha cerrado sus oídos para no recibir la palabra. Entonces, el inciso C dice, con conscientes de sus fallas, pero no cambian. El 30 y 32 dice, cuando había dicho estas cosas, se les levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? O sea, al oír a Pablo, al que esté ahí al frente, se dieron cuenta de que este hombre, ya que se retiraron, dice, ya que oyó el mensaje y todo, y claro que no lo recibieron, nada más lo escucharon ahí, y se retiraron, se fueron, dijo, este hombre no tiene por qué estar aquí, como dice, preso, ni siquiera digno de muerte, él podría ahora mismo ser libre, dejado en libertad, pero como él había pedido que lo llevaron a otro lugar, entonces dijo, pues no vamos a poder hacer nada. Pero lo que ellos estaban dándose cuenta es que no tenía por qué él estar ahí. Lo que él hacía, lo que él hablaba, no era para que estuviera preso, ni para que llegara, como decían sus enemigos que se habían levantado, judíos de Jerusalén, que los llevara hasta la muerte. Entonces, vemos aquí que esto es lo que a veces el enemigo se levanta poniendo, ah, ¿cómo se dice?, coraje contra los cristianos, que ¿por qué? Para que dejarnos callados, no, para que no hablemos, para que no prediquemos, para que no anunciemos a Jesucristo. Y vemos aquí entonces que para aquellos hombres fue un momento incómodo, dice, y embarazoso, porque para todos aquellos que habían ingresado al salón. El ambiente estaba tenso, parecía que el acusado no era Pablo, sino aquellos, porque usted sabe que cuando la palabra nos está hablando a nuestra vida, nuestra conciencia piensa trabajar y pensar, entonces pensamos, cuando la palabra nos está hablando, empezamos a ver en qué fallamos, qué hay en nuestra vida que no está bien, qué hay en nuestro corazón que hemos guardado, que no le agrada a Dios. Entonces empieza a juzgar nuestra vida. Entonces, por eso dice que aquí parecía que el que estaban mal eran todos ellos. Claro, porque eran en su manera de vivir. Parecía que el que se sentía más libre ahí era Pablo, y los demás eran los que estuvieran ahí atados. Claro, ¿por qué? Porque nuestras vidas, cuando no conocemos a Jesucristo, estamos atados con tantas cadenas que nos lleva a la perdición, con tantas cadenas que nos ata, que nos separa de Dios si no entregamos nuestra vida a Jesucristo, si no entregamos nuestra vida a Él. Estamos atados de muchas maneras dependiendo cuál es nuestra manera de vivir apartado del Señor. Entonces vemos que esta audiencia estaba lleno de hombres pecadores con delitos, aunque se miraran ellos exteriormente libres, a diferencia de Pablo, ellos estaban encadenados en su persona interior. Ellos estaban, aunque en lo exterior se miraran muy bien, en lo interior había cadenas, en lo interior estaban atados de pecados, de todo aquello que hicieran, que no le agradara a las cosas de Dios. Entonces vemos que para Pablo, él se sentía libre expresando la palabra, aprovechando la palabra de Dios, hablando lo que Dios le había llamado, lo que por el cual se le había llamado, por el cual se le había presentado Jesucristo para dar el mensaje de salvación. Entonces, cuando él fue llamado, pues dijo, aquí es el momento en que yo dé la palabra, es hora de dar la palabra de salvación, aunque ellos la despreciaron, pero él habló lo que le mandaba la palabra siempre, llevar la palabra a cualquier persona. Entonces, vemos que de una u otra manera era como Pablo podía ver que es la oportunidad que tenía para hablarle, se puede decir, a los gobernadores o a los reyes que estaban ahí,
porque no cualquier persona va a entrar en un lugar de esas para predicarle a estos hombres. Entonces tenía que ser a lo mejor de esta manera. Por eso sabía que aunque estuviera en esa situación, Dios no lo abandonaba. Aunque estuviera en esa situación, Dios estaba ahí, y el propósito por el cual estaba ahí, Él iba a aprovechar el dar la palabra de salvación, la palabra de Jesucristo a estos hombres como a Festo, como al rey Agripa y toda la multitud que Él se había reunido con ellos. Entonces, podemos ver que ya a solas Festo y Agripa concluyeron lo que sabía desde un principio: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión había hecho este hombre, pero no podían hacer nada porque él había pedido su traslado a Roma. Entonces, esto nos enseña en este día, mis hermanos, que podremos vivir situación semejante a la de Pablo o de otra manera, pero lo que nos enseña aquí es que el Señor nunca nos va a dejar, y en la situación en que nos encontremos tenemos propósito, y el único propósito es de poner el nombre de Jesucristo en alto, poner y levantar en el nombre de Jesucristo, hablar de su venida, hablar de Jesucristo, lo que hizo por salvar nuestras vidas, de hablar de que no nada más murió dando su vida, sino que resucitó, dice, para darnos vida y vida en abundancia, si nosotros le aceptamos, si nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, y saber que Dios siempre está con nosotros para ayudarnos, aún en medio de estas situaciones tan fuertes, aún sin culpa, porque Pablo estaba ahí sin culpa, ni siquiera por que fuera digamos, lo merecía porque hizo esto. No, es su único, como dice, para los judíos era que estaba él predicando a Jesucristo y ellos no le agradaba, ellos no estaban de acuerdo, y este era su cargo, lo que le hacían. Pero delante de estos reyes dijo: no tiene ninguna culpa ni de muerte para que le den muerte, ni siquiera para que esté encerrado. Entonces, esto nos da la oportunidad también de nosotros a que nos enseña que nosotros también necesitamos orar por todos estos gobernadores que están al frente del pueblo, que necesitan a Dios porque están totalmente perdidos, no tienen, y si vemos sus acciones, si vemos todo lo que hacen, definitivamente nada en ellos hay de Dios, y necesitamos orar para que también Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos siga guardando. Oremos por cada uno de todos estos hombres que están perdidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, para la próxima semana vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 27 del 1 al 44. O sea que todo el capítulo. Gloria a Dios. Para que cuando estemos oyendo la clase nos ayude a entender, y así también poder aprovechar la palabra de Dios escuchándola a través de nuestra hermana Almita, que ya va a ser el último, la última clase de hasta lo último de la tierra, y empezaremos un nuevo expositor también. Entonces, mis hermanos, pidámosles al Señor que nos llene de su presencia, de su poder, de su Espíritu Santo, para que cuando tengamos siempre la oportunidad de hablarle a alguien, que sea su presencia, su poder y su Espíritu trabajando en esas personas, para que no nada más se vayan persuadidos, sino que lo reciban, la palabra de salvación, y hagan un cambio total, así como como Jesucristo cambió la vida de Pablo, y ahora vemos que lleva predicando la palabra en aquellos tiempos, y ahora nosotros llevamos predicando la palabra hoy en día. Estemos orando por cada uno de los predicadores que predican la palabra de verdad, que predican la palabra del Evangelio, y orar por todos los perdidos. En el nombre de Jesús, que Él sea quien nos ayude día a día. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la clase, y esperamos que el Señor nos ayude a entender su palabra y nos ayude para la próxima semana, que también, si nos concede vida, podamos escuchar nuevamente una clase más. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.